vez, antes de las 0 horas, nos vamos a uno de los temas que anunciamos al inicio de nuestro programa. Está en puertas, va a comenzar el 25 de este mes, el 7º simposio de hipoxia crónica. Parecerá un término poco conocido, pero lo vamos a desarrollar y verán que tiene características singulares, particularmente en las ciudades de La Paz y El Alto. Nos acompañan para hablar de este simposio el profesor Gustavo Zubieta Calleja, director e investigador del Instituto Pulmonar y Patología en Altura, que es una de las instituciones que auspicia este simposio. Buenas noches, doctor, bienvenido. Encantado de reunirnos con usted, conocerlo personalmente porque lo seguimos hace muchos años, pero además de expresar conceptos novedosos, y le voy a dar unas primicias extraordinarias en este programa. Los vamos a conocer enseguida. Y también saludamos la presencia del contraalmirante Javier Torrico Vega, jefe del Departamento Tercero de Operaciones de la Armada Boliviana, otra de las instituciones que participa en este simposio. Bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo, y a través de usted, saludo también a la población que nos ve. Saludo del señor comandante de la Armada, que ha dado las instrucciones del caso para participar en esta actividad. El propósito que hoy nos trae acá es anunciar que está iniciando las actividades por el mes del mar. Una de estas actividades es justamente coauspiciar el simposio, el 7º simposio de hipoxia crónica. Este es un evento científico que se va a desarrollar del 25 al 28 de febrero en instalaciones del Comando de la Armada y unidades del Comando de la Armada, como ser, por ejemplo, el buque multipropósito y particularmente en el Centro de Instrucción de Buceo en Altura. Está organizado por el Instituto Pulmonar y Patología en la Altura, que busca como objetivo reunir a los investigadores de nivel mundial, ¿no? Intercambiar descubrimientos, investigaciones sobre las actividades de las personas que viven en la altura, sus actividades y su adaptación a este medio. Nos ha adelantado ya muy bien algunos de los aspectos que se tratarán en el simposio. La gente se estará preguntando qué tiene que ver la Armada con estas actividades. Será una de las consultas más adelante. Pero antes, doctor Zubieta, de forma muy breve, ¿qué se entiende por hipoxia crónica? Gran parte de la población quizás no tiene conocimiento del tema. Brevemente, ¿cuál es la definición? Así es, el término hipoxia viene del griego, que quiere decir hipo, bajo, oxia, oxígeno. Un oxígeno más bajo que el que se presenta a nivel del mar. Entonces, la hipoxia es un término que explica esta baja de oxígeno. Y crónico quiere decir un proceso que pasa mucho tiempo. Y nosotros, los habitantes de la ciudad de La Paz, del Alto y de las zonas de los Andes, somos habitantes de un ambiente donde hay bajo nivel de oxígeno en su presión. Me decía antes de comenzar la entrevista que, aunque parezca sorprendente para algunos, todos los habitantes de La Paz y del Alto seríamos parte de ese síndrome, es decir, tendríamos hipoxia crónica. ¿Es así? Es así. Todos estamos viviendo en un ambiente de hipoxia crónica. Pero lo interesante, Juan Pablo, es que estamos completamente adaptados en una forma extraordinaria. Yo he expuesto esto a través de la India, a través de Europa, he estado en Estados Unidos, he estado en Sudamérica, en la India, en Rusia, en Japón, y estamos hablando sobre este concepto nuevo de que la adaptación es tan extraordinaria que nuestras vidas son normales. Entonces la gente no debería asustarse por este síndrome. Absolutamente no es malo padecerlo, por decirlo de alguna manera. Al contrario, en realidad el hombre de la altura se ha adaptado a los niveles bajos de oxígeno en el ambiente y eso le da un estado de superioridad frente al hombre de nivel del mar. Esa es una de las primicias de las que le hablaba inicialmente. El hombre de la altura tiene ventajas, el hombre de nivel del mar tiene una disability, se llama en inglés, una falta de capacidad para sobrevivir en niveles de bajo oxígeno. El hombre del nivel del mar, cuando se enferma con enfermedades pulmonares, cardíacas y le baja su oxígeno, fácilmente puede morir. En cambio, el hombre de la altura está viviendo en unos niveles de bajo oxígeno que lo vuelven casi le voy a decir un superhombre.
Ajá, interesante. La Armada, le anticipaba la pregunta contraalmirante, ¿de qué manera está involucrada con esta temática? Entiendo, por ejemplo, que tienen un centro de instrucción de buceo en altura, que a la vez cuenta con una cámara hiperbárica. ¿Cómo aprovechan las ventajas, si podemos denominar así, de nuestra condición de ciudad y de región en altura? Bueno, como habíamos escuchado en la exposición del doctor, este grupo de científicos va a hablar sobre las actividades de las personas que están en esta altura. Y una de esas actividades nos involucra a la Armada Boliviana. En actividades militares que demandan un alto rendimiento físico, ¿no? Las actividades militares que se hacen aquí en esta altura. Y una de esas actividades es el buceo en altura. No es lo mismo bucear a 3.812 metros sobre el nivel del mar a bucear en la costa. ¿Qué nos interesa acá y cómo entramos acá? El Centro de Buceo en Altura tiene 3 áreas, un área operativa, un área académica y un área científica. Esta área científica nos permite a nosotros investigar un poco más sobre el comportamiento del buceador, cómo llegar a mayor profundidad, cuáles son las medidas que hay que tomar para que el buceador pueda, digamos, desempeñarse o desarrollar un poco más su capacidad. Entonces, ¿cómo se involucra la Armada en este simposio? Vamos a intercambiar experiencias y nos vamos a nutrir de los conocimientos que tiene este personal, este grupo de científicos que están tratando este tema, ¿no?, de la hipoxia crónica. ¿Cómo se viabiliza la experiencia de un buzo que ha sido entrenado en la altura, digamos en el lago Titicaca, y que, aunque no tenemos mar, llega a una costa para participar en alguna actividad de este tipo? ¿Hay un desfase? ¿Hay un mejor desempeño? ¿Cuál es la situación? Qué interesante la pregunta. Mire, hemos hablado tenemos personal que se ha preparado aquí en buceo en altura y que posteriormente se ha ido a desempeñar algunas actividades a nivel de costa. ¿Cuál ha sido el resultado? Que ellos tienen mayor capacidad pulmonar para contener mayor cantidad de oxígeno. En palabras técnicas, tienen mayor tiempo de apnea. Se puede mantenerse bajo el agua sumergido mayor tiempo que el común denominador, ¿no? El buceador común de la costa. Interesante. Ahora, doctor, usted nos decía, hay ventajas en la condición de hipoxia crónica que tenemos quienes vivimos en La Paz y en el Alto, pero ¿qué pasa con las personas que llegan a alguna de estas dos ciudades y que siempre se andan quejando del tema de la altura y de la falta de oxígeno? Tiene usted razón, pero esa es la hipoxia aguda. ¿Qué quiere decir eso? El momento instantáneo en el que presentan y se exponen durante un día o 2 días y presentan el mal de montaña agudo, el sorochi, ¿no? Que es un estado natural en el que algunas personas tienen dolor de cabeza, tienen malestar, algunos llegan al vómito y algunas pueden evolucionar a cuadros muy serios como el edema cerebral, el edema pulmonar, que si no son tratados a tiempo pueden ser incluso fatales. Pero eso se está reduciendo cada vez más porque ya hay el conocimiento. Esto se maneja perfectamente. En nuestro instituto, en 49 años que trabajamos, jamás ha fallecido alguien por un problema de la altura, de la hipoxia. A ese grado se ha llegado. Y cuando se habla de la altura, se relaciona esta condición con el desempeño en actividades deportivas, específicamente el fútbol. Hay un viejo debate al respecto. Usted, que es un experto en el tema, ¿es verdaderamente una ventaja la de los jugadores locales frente a otros que vienen del llano o del nivel del mar? Sí, es una ventaja relativa, porque todos tienen ventaja en su cancha, por eso se llama en mi cancha. Y nuestra cancha es este ambiente donde existe poco oxígeno. Somos habitantes del planeta y no porque vivamos a 3.800 metros y tengamos a 3.600 metros un estadio, somos extraterrestres, somos del mismo planeta. Igual nos afecta a nuestros jugadores cuando tienen que descender. No tendrán dolor de cabeza, pero tienen una serie de otros síntomas que les afecta neurológicamente. Por ejemplo, se les produce una retención de líquidos. Algunos de ellos presentan edemas en los miembros inferiores, hinchazón en los miembros inferiores, también hinchazón dentro del cerebro. Entonces, la coordinación y la precisión de un jugador de fútbol que está permanentemente en la altura, cuando desciende a nivel del mar, también le afecta. Así que es una cosa que va a ambos lados.
Ya para concluir, ¿qué elementos que no hayamos mencionado vale la pena destacar de lo que va a ser ese séptimo simposio de hipoxia crónica? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes están convocados? ¿Qué otras áreas se van a estudiar? Muy bien, muy importante. Esto está dirigido mucho a los estudiantes de medicina, a los médicos, pero también a toda persona que tenga interés en participar, aprender. Van a haber exposiciones extraordinarias. Hay profesores de altísimo nivel. Créame que realmente este es un evento fuera de lo común, porque traen investigaciones de avance. Y una de ellas, le quiero decir, es una publicación que yo hice respecto a la adaptación, respecto al viaje espacial en condiciones de presión de oxígeno de la ciudad de La Paz. Esto es muy trascendental. Esta es una producción científica de Bolivia que está generando mucho interés y que en ese trabajo yo creé una palabra. Se llama Biospace Forming. Quiere decir la formación espacial biológica. Es un cambio biológico que se va a dar y la hipoxia crónica resulta ser uno de los pilares de ese cambio para el viaje espacial. Cuando lo publiqué el artículo en diciembre, busqué en el internet la palabra y en el Google salía solamente una referencia que era ese mi trabajo. Ahora ya va a encontrar usted más. Pero a ese grado se ha creado y estoy muy orgulloso de decir que desde Bolivia estamos creando ciencia de muy alto nivel. Me acaban de invitar hace poco para participar en un evento del espacio en Cuba, organizado por diversas instituciones, entre las que están, por supuesto, el Johnson Space Center, están también de Rusia y están el astronauta cubano que ha subido. Así que hay mucho interés en esta área y es una producción boliviana. Seguro que sí, ya lo estaremos convocando para hablar específicamente y con más detalle de este tema. Gracias por esa intervención. Para finalizar, contraalmirante, ¿qué deben hacer las personas que están interesadas en participar en este simposio? ¿Dónde acudir? ¿Qué trámites realizar? Bueno, el simposio está siendo organizado por el Instituto Pulmonar y Patología en la Altura. Va a aparecer ahí en los caracteres, va a aparecer un número telefónico donde se pueden contactar para poder participar de este simposio, que se va a desarrollar en primera instancia en el Instituto Pulmonar, luego en el Comando de la Armada, en el auditorio, luego será en el buque multipropósito en Huaki, y luego será en Tiquina, en el Centro de Instrucción de Buceo en Altura. Y posteriormente otros lugares que sean de interés científico para los que están desarrollando el simposio. Muy bien, ahí están los datos de este séptimo simposio de hipoxia crónica del 25 al 28 en La Paz. Muchas gracias, contraalmirante, por su presencia. Lo mismo, estimado doctor. Encantado. Muchas gracias. Nos ocuparemos desde luego de las conclusiones de este encuentro una vez finalizado.